El microondas siempre me ha causado una gran duda de cómo es capaz de calentar. Es por esto que en este video vamos a explicar cómo funciona. Primero hay que hablar de lo básico. ¿Qué son microondas? Estas microondas son ondas electromagnéticas de longitud muy pequeña, casi del milímetro. Estas pueden crear un campo electrónico variable, primero positivo, después negativo, lo que hace que oscile. Por consiguiente, moléculas polares vibrarán con él. Entonces, ¿a qué se refiere todo esto? Todo alimento está compuesto por moléculas de agua, que son moléculas polares que no tienen simetría de carga, es decir, que se comportan como pequeños imanes que se orientan dependiendo del campo electromagnético que pase por ellas, como por ejemplo el campo electromagnético de las microondas. Este campo, mientras oscila, hace que las moléculas polares vibren con él, haciendo que se calienten, creando calor dentro del alimento. Pero las moléculas de agua no son las únicas que se pueden calentar en el microondas. Realmente todo objeto que tenga moléculas polares, como grasas, azúcares, entre otros, puede calentarse en el microondas. Después de haber escuchado la teoría, se pueden estar preguntando entonces que todo campo electromagnético podría calentar los alimentos. Y en realidad es que las ondas microondas hacen esto mucho más fácil por su longitud de onda. Esta longitud es de centímetros, milímetros aproximadamente, lo que hace que su energía sea muy baja, o sea que no son ionizantes. Calientan la comida, mas no la queman explosivamente como lo harían los rayos gamma, los cuales desplazan bruscamente tanto átomos como electrones y no los hacen vibrar o calentar como lo haría la onda microondas. Ahora miremos cómo se crean las microondas. Eso sucede en el magnetrón. Dentro de este podemos encontrar un anillo y una barra dentro del anillo. Entre estos dos objetos hay un vacío. La barra es un cátodo, o sea, cargado negativamente, y el anillo es un ánodo, o sea, cargado positivamente. Entonces, en este vacío es donde se crea el campo electromagnético. Cuando el microondas se prende, la barra con carga negativa va a empezar a expulsar electrones que van a empezar a viajar en forma de espiral hacia el anillo. Esto en su momento va a generar mucho calor. Ahora, afuera de este anillo están ubicados dos imanes, los cuales el extremo norte de uno de los imanes se enfrenta al extremo sur del otro. Entonces, el anillo y el tubo están dentro del campo magnético creado por estos dos imanes. Este campo electromagnético hace que el camino de los electrones se doble, creando un movimiento en espiral. Esta fuerza se puede llamar de Lorentz. Este movimiento de los electrones se puede asemejar como un molino. Las puntas de este molino de electrones va a rozar las ranuras cortadas en las superficies internas del anillo. Esto va a crear intervalos regulares donde la carga negativa va y viene, creando ondas electromagnéticas dentro de estas ranuras. Pero en realidad la energía que crea no es tan alta y la longitud es más bien pequeña, lo que forma entonces ondas microondas y no otro tipo de ondas. Una antena dirige estas ondas a una guía de ondas que luego las envía a la caja de resonancia donde se encuentra la comida. Y bueno, dentro de esta caja ya sabemos qué es lo que pasa. Esta caja está compuesta en su interior de metal. ¿Por qué? Porque este metal refleja la radiación, lo que hace que las ondas electromagnéticas reboten con facilidad. Y bueno, para la salud y para proteger nuestro cuerpo de la radiación, el microondas está rodeado de mallas con una longitud de hueco mucho menor al de las ondas microondas. Entonces estas ondas no van a poder atravesar esta malla y no van a salir de la caja de resonancia. Ya que el horno microondas es un elemento tan utilizado diariamente, es importante saber los riesgos que este conlleva. Entonces, los metales no deben meterse al microondas porque pueden provocar incendios por la rapidez al calentarse y por reflejar la radiación. Los huevos con cáscara, al calentarse más rápido en el interior, el vapor no puede escapar explotando el huevo.
Los alimentos altos en minerales pueden provocar chispas. El plástico o el poliestireno pueden derretirse, además producen sustancias tóxicas para la salud. El papel, alcohol, madera, todos estos son altamente inflamables, pueden incendiarse con facilidad, por lo tanto no deben meterse con gran tiempo en el microondas. Y tampoco es bueno dejar el microondas funcionando estando vacío. Para comprobar la teoría del microondas voy a calentar un elemento en dos estados diferentes, uno deshidratado y uno en su estado natural. Para comprobar que la teoría es cierta, el alimento en estado natural debe salir mucho más caliente que el deshidratado en la misma cantidad de tiempo en el horno microondas. Y esto porque tiene más moléculas de agua, es decir, polares, el hidratado que el deshidratado. Finalmente les quiero compartir unos datos muy interesantes que leí en el libro Breves respuestas a las grandes preguntas, escrito por Stephen Hawking. Él habla sobre el descubrimiento de un fondo de microondas en el espacio exterior. Este fondo microondas se puede asemejar mucho a las ondas que encontramos en nuestro horno microondas. Y lo interesante aquí es que ellos descubrieron que este fondo microondas podría ser un fósil de nuestro universo. ¿Qué quiere decir? Que esto pudo haber estado desde el inicio de la creación de nuestro universo. Y bueno, este libro me parece muy interesante. Si lo quieren leer, se lo recomiendo muchísimo.